El día de hoy vamos a platicar acerca de la hipertensión arterial en el niño. Tenemos como definición que se define como la presión sistólica o diastólica igual o mayor que el percentil 95, que es una medida en 3 o más ocasiones en un lapso de 4 a 6 semanas que salga elevada la presión para edad, género y estatura. Aquí en este cuadro vamos a poder ver lo que se refiere al percentil 95, es decir, estas medidas son las normales que deberían tener el niño en la presión arterial, y cuando sobrepasan estas pues se van a medir como que pasan el percentil 95. Tenemos también que la presión arterial, la que es normal, se va a definir como la presión sistólica o diastólica menor al percentil 90 para su género, edad y estatura. Entonces, estas son las edades promedios que deberían tener los niños por edad y de acuerdo a su género, si es hombre o mujer, para que sean considerados ya como hipertensión arterial. Tendrían que tener aproximadamente ya estas cifras, es decir, el percentil 95 es esto. Cuando se refiere a que es igual o mayor que el percentil 95, se está refiriendo a que la presión arterial sea igual a esto o mayor de estas cifras que se están marcando aquí. Y la presión arterial normal tiene que estar en el percentil 90, es decir, tiene que estar la presión debajo de estas cifras por edad para que sea normal. Por ejemplo, un niño de 11 años tiene que tener menor de 135/80 para que sea presión normal. A partir de 135/80 o más, ya está presentando hipertensión o una de las clasificaciones de la hipertensión. Dentro de la epidemiología tenemos que la prevalencia de hipertensión arterial en niños en edad escolar en México se estima que está en el 1%, con un incremento en los adolescentes de hasta 5.5% para el género masculino y 6.4% para el femenino. Esto tiene que ver el incremento con la alimentación, precisamente el consumo excesivo de sal, alimentos chatarras, alimentos fritos llenos de grasa, con demasiada sal, embutidos, alimentos enlatados, procesados. Todo lo que sea harina, que no sea natural, pues va a contener altos niveles de sodio, que es un factor principal para la elevación de la presión arterial. Dentro de la fisiopatología también tenemos que existen 3 mecanismos relacionados con la hipertensión que tienen que ver con la obesidad. La obesidad se ha convertido en un problema realmente grande en México. Hoy en día es un problema que no solamente es para adultos, sino también para los niños, y es donde se ve más los problemas de obesidad e hipertensión agregada, ya que además de la hipertensión, los problemas que pueden tener los niños relacionados con la obesidad es la presencia de infartos. Antes los infartos eran presentados nada más en adultos, pero ahora se está viendo en niños muy pequeños debido a esto, a la alimentación y a los problemas de sobrepeso. Entonces hay 3 problemas o 3 mecanismos relacionados con la obesidad con la hipertensión arterial. 1. Las alteraciones de la función autonómica hiperactiva, que es la hiperactividad del sistema nervioso simpático, la resistencia a la insulina que hacen estos niños por el aumento del tejido adiposo y anormalidades de la estructura y la función vascular. Estos 3 mecanismos, al estar alterados, van a resultar en hipertensión arterial. Se calcula que hay un incremento de 1 a 2 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica por cada kilo de peso aumentado. La presión arterial normalmente debe de empezar a medirse en los niños a partir de los 3 años. Antes no, a menos que el niño tenga factores de riesgo importantes de considerarlos para poder medirla. Dentro de la etiología tenemos que los antecedentes familiares forman uno de los importantes pilares para la presencia de hipertensión arterial. Pues si nuestros padres son hipertensos, tenemos ya casi el 70 o 60% de probabilidad de presentarla. Otro factor importante es el índice de masa corporal, que va a estar relacionado precisamente con el peso y la estatura. El índice de masa corporal debe estar entre 18.5 y 25, más o menos, para que sea normal. Menor de 18 va a ser desnutrición y mayor de 25 ya problemas de sobrepeso u obesidad. La prematurez es un factor importante también para desarrollar hipertensión arterial. Resistencia a la insulina, hipertensión materna también es un factor importante si la mamá desarrolló hipertensión durante la gestación, y los niveles altos de colesterol y triglicéridos, principalmente de colesterol. El peso al nacer entonces es el factor más importante para el desarrollo de hipertensión arterial de tipo sistémico, y esto lo vamos a localizar más en prematuros y bebés de bajo peso al nacer. La hipertensión se va a clasificar en 2 tipos.
la hipertensión arterial sistémica esencial o primaria y la hipertensión arterial sistémica secundaria. La esencial o primaria es aquella que, con los factores que acabamos de ver, se condicionan para que el niño ya nazca con un problema o la predilección a tener presión arterial alta. Y la hipertensión arterial de tipo secundaria es la que se debe cuando el niño ya está más grande y presenta hipertensión debido a alguna otra enfermedad que esté ocasionando esa hipertensión. Principalmente las patologías son de tipo renal. Entonces, el niño que desde pequeño la presenta, se relaciona con la primaria, generalmente cuando ya nacen con esa tendencia, y el niño que la presenta durante el desarrollo de su crecimiento es secundaria y va a estar relacionada con alguna otra enfermedad. En el caso de la sistémica, su presentación antes de los 10 años dice que es rara, pero generalmente se presenta antes de los 10. Hay un 30% de predisposición genética. El peso al nacer es la principal causa para presentar la primaria, y esto más en niños prematuros o bebés con bajo peso al nacer. El índice de masa corporal también es importante para poder diagnosticar obesidad u sobrepeso en los niños, las hiperlipidemias, que es el aumento de colesterol y triglicéridos, y la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina pues va a provocar también que no se puedan metabolizar las grasas y las proteínas, y eso también va a ocasionar problemas a nivel de la hipertensión. Y la secundaria es más común en niños que en adultos. Se va a deber a que haya algún fallo en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es un sistema del riñón mediante el cual se controla la presión arterial por la liberación de ciertas hormonas como es la renina, angiotensina y la aldosterona. Es un sistema que tenemos en el cuerpo para regular la presión. La alteración de los electrolitos como sodio, calcio y potasio también pueden participar. El problema renal más importante va a ser la estenosis renal, es decir, que se estreche el diámetro de la arteria renal, y eso no va a permitir un flujo sanguíneo adecuado a lo que es el riñón, lo cual va a ocasionar que el paciente presente hipertensión. Problemas vasculares también, y hay que buscar signos y síntomas que sugieran alguna enfermedad. Si es de tipo renal, pues que el niño presente hematurias, edemas, fatigas. Si es una enfermedad de origen cardíaco, pues dolor cardíaco, disnea al ejercicio, palpitaciones, o si tiene alguna otra enfermedad de otro sistema como lo endocrinológico y reumatológico. La hipertensión renovascular es una de las primeras causas de la hipertensión arterial sistémica. Ya mencionamos que la estenosis de la arteria renal va a ocasionar este problema, y tenemos entonces que la hipertensión renovascular es la consecuencia de una o varias lesiones de la arteria renal que van a impedir el flujo a uno o ambos riñones o a uno o más segmentos intrarrenales. Para poder diagnosticarla podemos auxiliarnos de estudios diagnósticos como la arteriografía renal o la angiografía. La hipertrofia ventricular izquierda es una complicación más importante de daño a órgano blanco que está relacionado con la hipertensión renovascular. El 34% de los niños y adolescentes con hipertensión moderada no tratados van a presentar hipertrofia ventricular izquierda, y esa es una complicación aunada que todavía va a perjudicar o a empeorar el diagnóstico y pronóstico. Aquí tenemos entonces una imagen más o menos de lo que es la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del riñón. Esto es los glomérulos. Aquí tenemos la cápsula de Bowman y todos los conductos que forman parte de los túbulos colectores, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores donde se elimina la orina. Podemos ver entonces que si hay alguna alteración en lo que es la arteria renal, esto va a provocar que el flujo disminuya hacia el órgano, y por lo tanto no se van a poder llevar a cabo los procesos de absorción de líquidos, de electrolitos y obviamente de eliminación de sustancias, y al final de cuentas se va a acumular todo eso, se va a provocar vasoconstricción, va a haber una hipovolemia relativa, porque va a disminuir el flujo sanguíneo, lo que va a perjudicar también el funcionamiento del riñón, y esto va a hacer que al final de cuentas repercuta en una hipertensión arterial. El cuadro clínico es muy raro, va a depender de acuerdo a la patología que presente el niño, pero puede tener mareos, cefalea, cambios en la visión, irritabilidad, insomnio, vómitos, y obviamente dependiendo del daño que tenga a nivel de órgano blanco va a presentar otra sintomatología. Por ejemplo, en el sistema nervioso, pues los vértigos, cefalea, convulsiones, irritabilidad, etc. Si hay alteración ya en el ojo por los cambios de presión arterial, pueden haber exudados a nivel del fondo de ojo, hemorragias, papiledema, que es edema de la papila. En el sistema cardiovascular podríamos encontrar falla cardíaca, dificultad respiratoria, los pulsos femorales disminuidos, que pues ya vimos que la hipertrofia ventricular izquierda es una de las principales manifestaciones, y
a nivel de lo que es el riñón presentamos retardo en el crecimiento. Dentro del diagnóstico, pues ya sabemos, ¿no? Ya mencionamos que se debe de medir la presión arterial a partir de los 3 años y no antes, a menos que tenga antecedentes. Y es importante utilizar un dispositivo exacto para medir la presión. Se recomiendan que sean los de brazalete y no tanto los electrónicos porque varían mucho, y que el brazalete sea de un tamaño adecuado a lo que es la edad del niño. Aquí tenemos un cuadrito en el cual se muestran las medidas del baumanómetro que debe tener, que es este brazalete, de acuerdo a la edad del niño. No en todas las instituciones desafortunadamente hay brazaletes para medir la presión arterial del niño, pero es lo que deberíamos de tener. El tratamiento va a ser farmacológico y no farmacológico. En relación al no farmacológico es la dieta. Primero, que disminuya el peso corporal si el problema del niño es la obesidad. ¿Mediante qué? Pues actividad física regular, modificar la dieta para que bajen los niveles de sodio, y eso lo vamos a lograr con que el niño incremente vegetales, frutas, fibra y reducción de ingesta de sodio. Aquí es frutas, ¿ok? Vegetales, frutas y fibra, y que obviamente disminuya la ingesta de sodio. Aquí tenemos un cuadrito del tratamiento farmacológico en niños que tengan presión arterial, que sí se debe de iniciar con medicamentos cuando presente todo esto. Es decir, generalmente vamos a iniciar el tratamiento en los niños con algo no farmacológico, dieta nada más y modificación de los hábitos de vida. Pero si el niño tiene alguna de estas enfermedades agregadas, hay que iniciar desde el momento tratamiento farmacológico. Sobre todo, por ejemplo, si tiene diabetes tipo 1, si ya tiene daño a órgano blanco, si a pesar de las medidas de cambios de modificación de dieta no mejora, pues hay que incrementarlo. Y dentro del tratamiento farmacológico, pues entonces si el niño no mejora con las demás medidas de bajar de peso, comer frutas, verduras, fibra, bajarle la sal, hacer ejercicio, vamos a iniciar con los fármacos. Y dentro de los fármacos, los primeros que vamos a utilizar son los YECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Después tenemos los ARA2, que son los antagonistas de la renina, los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y los diuréticos. Son los 5 grupos de fármacos que podemos utilizar en los niños. Y la meta del tratamiento antihipertensivo es que se logre una reducción de la presión arterial por abajo del percentil 95, es decir, que quede más o menos en el percentil 90 para que sea normal. Y aquí tenemos una tablita de todos los fármacos que les acabo de mencionar, los 5 que se utilizan, y vamos a iniciar siempre con los YECAS. A menos que el niño tenga intolerancia a estos, vamos a pasarnos a los ARA. Si con los ARA no mejora, agregamos un beta bloqueador. Si no mejora, agregamos un calcio antagonista o bien agregamos un diurético. Va a depender de cómo esté evolucionando el niño y qué otras patologías tenga anexadas. Entonces aquí les dejo la tablita de los fármacos por grupos, los fármacos más comunes utilizados, las dosis iniciales y de mantenimiento, los horarios que se administran y los que son aprobados por la FDA, que es una asociación para alimentación, la cual nos puede decir qué medicamento podemos darle al niño y cuál no. Por ejemplo, aquí menciona que el captopril no es recomendado para niños, y tenemos los que sí. Y así dentro de los demás grupos de fármacos tenemos los que sí son aprobados para niños y los que no. Obviamente este tratamiento tiene que iniciarlo un médico, de preferencia pediatra, o el médico familiar o un internista que valore al niño y que le va a dar el fármaco de acuerdo a su edad, a su tipo de hipertensión u otras patologías que tenga, ¿ok? No iniciar ustedes medicamentos por ningún motivo. Hay que iniciar siempre con la alimentación, hacer ejercicio, bajarle a los sodios, y si el niño no mejora sus cifras, necesitamos que el médico le inicie tratamiento farmacológico. Y bueno, eso sería todo en relación a la hipertensión arterial en niños. Espero que les haya servido un poco el video.